Los Invencibles de América es un homenaje a aquellos héroes que llevaron a cabo la mayor hazaña jamás conocida por la humanidad. A través de sus páginas, el lector entrará en un mundo de aventuras, amores, luchas y traiciones donde descubrirá a los conquistadores de cada país de la actual América. Conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca y el sueño del Dorado. Puedes encontrar a todas estas aventuras y estos personajes entrando en su página web, elgrancapitanediciones.es, y pedir que te envíen este libro cómodamente a casa. Descubre cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo, Hispanoamérica. Los presupuestos generales del Estado van a salir adelante, a pesar de que estén basados en datos irreales, porque Sánchez ha comprado con concesiones el voto favorable de los más radicales. Entre ellos, Bildu, el partido heredero del brazo político de ETA, una banda terrorista cuyo pasado criminal se pretende ahora blanquear olvidando sus asesinatos para convertir a sus diputados en socios prioritarios del gobierno. Pero el pasado de ETA no se puede olvidar después de tanta sangre derramada. A quienes colaboraron con los asesinos, a quienes alentaron su violencia y a quienes justificaron sus crímenes, no se les puede blanquear para considerarles ahora honestos políticos. Tenía razón la madre de Joseba Pagazaurtundúa cuando le espetó a Patxi López que los socialistas harían y dirían cosas que nos helarían la sangre, porque lo están haciendo. Y a los socialistas, que ahora pactan con los bildutarras, les molesta que se lo recuerden. Lo vimos ayer cuando el diputado del PSOE, Odón Elorza, se puso histérico en el Congreso, negando la existencia de ETA y diciendo que lo que hay son franquistas. No sean tan miserables, dejen ya en paz el terrorismo de ETA. ETA desapareció, ETA no está aquí, aquí no hay terroristas, ya está bien. Aquí lo que hay es franquistas y lo que hay es unas derechas de vocación golpista. Que dejen en paz al terrorismo de ETA, menuda contradicción, ¿verdad? La secretaria general de Vox en el Congreso, Macarena Olona, ha puesto hoy a Odón Elorza en su sitio, recordándole que fue él quien llamó franquista a Gregorio Ordóñez y que lo siguiente fue el tiro de ETA que Gregorio Ordóñez recibió en la nuca. No nos insultan cuando suben a esta tribuna y califican a la oposición con apelativos de lo más variados, incluso diciendo que tenemos un espíritu golpista. Y si además quien lo califica y nos califica de franquistas es el diputado Odón Elorza, no seré yo quien le conteste, sino que haré mía la réplica que Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA, le dio en el Diario Vasco el 20 de julio de 1998 bajo el título A mi querido amigo Lorza. Casi cometo la torpeza de contestarte al mismo nivel rastrero que tú demuestras. Me coges en un momento en el que estoy tremendamente cansado de esta política de alpargatas, de calumnias y de mentiras y de usar como único argumento el insulto. En nuestro ayuntamiento importa muy poco el trabajo que desarrollas o la iniciativa que se proponga. Basta con no comulgar con unas siglas para ser objeto de todo tipo de desacreditaciones. Usted llamó a Gregorio Ordóñez franquista. Lo siguiente fue el tiro de ETA y su asesinato. Verdaderamente, se le ha terminado su tiempo. Concluyo, señor presidente, es su decadencia moral lo único que expresa que equiparen a quienes defienden a las víctimas con miserables. Y miserables, sin lugar a dudas, señoría, señor debe finalizar, son los pederastas. Por favor. Gracias, señor presidente. Muy acertadas las palabras de Macarena Olona, poniendo a Odón Elorza en su sitio. Don Fernando. A mí la verdad es que me pone en evidencia tener en el hemiciclo a esos individuos, sobre todo porque bueno, se pasan, son lógicamente elegidos de una forma democrática como antes, o como siempre decimos, pero si hay algo que puede ser más bajeza es que se pueda jugar con eso, sobre todo por la sensación de las familias que ya no solo los que han sido asesinados, sino a tanta gente como han extorsionado este tipo de... Yo no los llamo individuos, los llamo animales, porque yo creo que la categoría de animal yo creo que tiene más clase que lo que fueron las sabandijas de ETA, ¿no? Es decir, a tanto sufrimiento y tanto dolor que parece que ahora mismo la población española se le pasa por alto decir todo aquel dolor que sufríamos, como cada mañana o cada
muy poquito tiempo, lamentablemente, teníamos que estar escuchando en la radio, a través de los medios de comunicación de aquel momento, cualquier asesinato de cualquiera de las familias, que fueran o no militares o fueran o no relacionados con el gobierno, y daba igual, es que hasta incluso de su mismo partido en el que todavía mantiene esa silla en el cuero en el hemiciclo, este señor ha padecido. Entonces, esto es lo que a mí me enoja y sobre todo me exalta y me hierve la sangre solo simplemente tener que comentar, ¿sabes?, este tipo de aberración, ¿sabes? Y que nadie, absolutamente nadie, haga nada, excepto los 4, lógicamente, de ultraderecha, fachas, todo tipo de... Es decir, y que se encargue absolutamente el gobierno de utilizar toda esa carga de la propaganda, que también lo hace en los gobiernos socialcomunistas, de apoyar este tipo de política y sobre todo de promover este tipo de odio, incentivar este tipo de animadversión hacia lo que es más elemental. Es decir, el señor Olorza, estoy seguro, y no le deseo ningún mal, no habrá sufrido ni su familia ni él, ¿sabes?, ningún tipo de ataque de estos bárbaros, por no decirlos de alguna forma. Y no habrá sufrido ningún familiar. Estoy seguro que si él hubiera pasado en su propia carne, o alguien de su familia ha llegado, cualquier cosa de estas, igual que cualquiera de los que procesan o tienen ese pensamiento, yo creo que se callarían mucho y sobre todo tendrían muchas cosas que decir. Estamos hartos, querido Javier, hartos, digo, a la gente que de bien y la gente que, y no estoy hablando ya solo de la gente que tiene ideas no progresistas, que parece ser que ahora mismo lo único que vende es vender, pues eso, la mierda futura de lo que nos espera en un país si siguen gobernando esto que tenemos ahora mismo en el gobierno. Es decir, sino la cordura de tratar de llamar la atención a la cordura del resto de la población, pero voten a quien voten, o sea, o tengan la filosofía que tengan y la ideología que tengan. Es que es denigrante, y es denigrante en un país, como no sé quién decía de los contertulios que estamos aquí hoy presentes en tu programa, que estamos apagados. Efectivamente, la población española no tiene lo que hay que tener para que en cualquier otro momento no saltaran por los aires muchas de las cosas, que es lo que están provocando, y cómo se provocó exactamente en el 34, es decir, es exactamente los mismos pasos que llevamos en aquel momento. Te recuerdo, querido Javier, que en aquel instante más de un diputado del Partido Socialista iba armado al hemiciclo. Iba armado al hemiciclo con una automática, e incluso no se cortó en lo más mínimo en señalar y apuntar a una persona que luego, posteriormente, como tú bien sabes, fue asesinada. Así que, por favor, ruego que a la hora de coger la próxima papeleta, cuando nos toque, si este señor convoca elecciones, sepan ustedes realmente quién nos gobierna y quién está ahí, porque a ustedes les va a dar igual, es decir, pero si tiene algún familiar que le pueda tocar de cerca, te aseguro que lo van a pasar muy mal, aunque sean socialistas. Muchos de los asesinados por ETA no solo eran ni militares ni dirigentes del Partido Popular, también había socialistas. No, Pedro. Bueno, yo creo que hay un problema grave. Gustavo Bueno lo llama el fundamentalismo democrático, ¿no? Entonces todo es las instituciones democráticas y los consensos democráticos. Y si no es así, no es democrático. Y sobre pretexto de esa democracia que está muy mal entendida y peor ejecutada, bueno, pues se permite que cualquiera diga cualquier cosa. O sea, España es un país que permite la existencia de partidos políticos que buscan la destrucción de España. Y llegan al Congreso de los Diputados, no al Congreso de la Comunidad Autónoma, ¿no? Al Congreso de los Diputados, y se paran en la tribuna y dicen: lo que usted diga me entra por este oído y me sale por el otro, porque yo no quiero ser español y no me interesa. Eso es grave, porque sí, la libertad de expresión está bien, pero la gente tiene que manejarse dentro de unas reglas que creo que están plasmadas en la Constitución española, y si usted quiere destruir a España, pues usted no puede formar parte de las instituciones españolas. En ese afán de que todo sea democrático, pues se cuelan personajes como estos, ¿verdad?, que yo le tenía un calificativo muy criollo, pero ya me advirtieron que no lo usara, sin embargo le quedaría de lujo, ¿verdad?, que se paran y dicen esas barbaridades. Y esas barbaridades se permiten decirlas. ¿Por qué? Porque hay una sociedad que está metida en otras cosas, que está entre la sobrevivencia, los que sí se acuerdan de ETA, que son autónomos, que son
propietarios de empresas o que son currantes de toda la vida y que tienen que estar trabajando, y un par de generaciones que vienen emergiendo a los cuales nadie les ha enseñado eso, que no vivieron con eso encima y que están metidos en la Isla de las Tentaciones y en First Date y en una cantidad de programas y en programas de cachondeo y de... Yo ya me había dado cuenta, o sea, mi mamá, ojalá, bueno, veía televisión española, Antena 3 allá en Venezuela y broma, y yo veía la cantidad de prensa, de broma, de cotilleo, de corazón, de tal, que en eso está esas generaciones, uno más que otro, por favor no se me ofendan, ¿no? Entonces, si eso, o sea, hay un proceso de distorsión de la historia de España que se ha ejecutado ex profeso y deliberadamente, donde de aquí para acá, es más, con un paréntesis, del 31 hasta el 34 es bueno, después todo es malo, antes de eso también todo era malo, y después los buenos volvimos, pero no como quisimos. Y se denostó todo lo que sucedió en los 40 años de franquismo. Miren, por si no se enteran, España era la 9ª potencia industrial del planeta para el año de 1975. 9ª potencia industrial. Y el sector que hoy explota más España, que es turismo, iba en franco crecimiento. Perdón, lo he dicho, bueno, no era intencional, pero iba creciendo. Eso lo destruyó el señor Felipe González, eso lo han destruido los socialistas, que son los que más, porque si en algún momento España pareció que volvía, fue en los 4 años de José María Aznar. En ese periodo, que parecía que España tenía una política exterior coherente, que la economía se recuperaba, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el señor Elorza, que se llama, por cierto, un pueblo en Venezuela, un pueblo en los llanos venezolanos, se llama Elorza, sus palabras puede agarrarlas, enrollarlas y sabe lo que hacer con ellas, no se acuesta de lado para que no le duela. Porque usted es un felón, es un charlatán, es un sinvergüenza, usted es parte de esa construcción histórica que quieren culminar, por cierto, en esa ley de memoria democrática que entonces haría que un personaje como yo, por lo que acabo de decir, pueda ir a cárcel o pagar multa. Esa ley de memoria democrática pretende que los asesinos etarras que murieron en enfrentamientos con la policía sean considerados víctimas de la transición. Es una absoluta vergüenza. Echo de menos en el Parlamento el debate político, la discrepancia educada y no lo que estamos acostumbrándonos a ver últimamente, como estas imágenes que acabamos de ver y como lo que llevamos viendo sobre todo en la última legislatura desde que Podemos está en el gobierno, que es enfrentamientos, insultos, faltas de respeto, crispación. De verdad que eso lo echo mucho de menos en el Parlamento. Pedro Sánchez ha pactado con Bildu, como ha tenido que pactar con Esquerra Republicana, porque el único fin que tiene, y lo llevamos diciendo aquí pues desde hace 3 años que está en el gobierno, el único fin que tiene es permanecer en el gobierno a costa de lo que sea. Y si lo que sea es pues dar concesiones a los nacionalistas vascos y a los nacionalistas catalanes, lo hará y lo seguirá haciendo porque su único fin es permanecer en el Palacio de la Moncloa al precio que sea. Yo pienso muchas veces, Fernando, bueno, muchas veces no, todos los días, en la cantidad de familiares. En España ha habido como 900 y pico asesinatos de ETA. Más de 1000 y pico entre asesinados y perjudicados, muchos y más. Creo que hay como 200 o 300, y creo que hay como 200 o 300 que todavía ni siquiera se han aclarado. Como unos 280 casos sin resolver sin todavía. 300. Para los Sí, presos ese que número están sí en lo las tiene. cárceles no han colaborado en lo más mínimo. Correcto. Entonces yo pienso en los hijos que se han quedado huérfanos, en las madres o en las mujeres que se han quedado viudas, cada vez que estos señores hablan con esa tranquilidad y con esa frialdad de que hay que olvidarse de ETA y de los ataques terroristas y de los atentados. Es que es sangrante, o sea, es sangrante. Pero hay un antes y un después, y yo es que me hierve la sangre hablar de este tipo de cosas, pero no me puedo callar. Hay un antes y un después que hay el origen del cultivo de la semilla del odio y del mal que tenemos ahora mismo,
se vio nacer y fluir con José Luis Rodríguez Zapatero. Él se encargó muy claramente, el que ahora se postula como hombre de paz, como el señor Otegi, debe ser que... El embajador de Maduro. Bueno, me da igual, embajador del mal. Es decir, este señor, el de la ceja, es el que creó, originó la simiente del odio y de volver otra vez a regenerar ese odio que es infundado, porque lo primero, cuando tú tienes ya cosida una herida, no tiene ningún tipo de remedio, ningún tipo de validez que tú cojas y vuelvas a aplicar sobre esa herida que ya está suturada y ya está curada, cualquier tipo de aceite. Es decir, lo que este señor hizo fue reabrir otra vez esa herida. O sea, reabrir otra vez esa herida que está absolutamente callada. Y eso se ha infiltrado. Y sobre todo el problema que hay es que son los secuaces que le siguen a este incauto. Porque, de verdad, nos podemos confundir todos a la hora de elegir al administrador, al que gobierna, al que gestione un país. Y te puedes confundir porque... pues diga que casi muchas veces ningún programa se cumple al 100% o al 80% de los partidos políticos, digo, de los que se han presentado en la historia de la democracia de España. Es decir, pero en este sentido, es decir, yo solo doy gracias a Dios que no está gobernando el Partido Popular, porque si todo esto que está pasando, digo, de la situación económica y social, pasa con un gobierno del Partido Popular, es decir, estoy seguro que estaríamos en preguerra civil, es decir, porque estarían las calles totalmente ocupadas por este tipo de orcos. Digo, de orcos me refiero como el señor que ocupa un hemiciclo, que defiende este tipo de... y encima se jacta de llamar franquistas a la otra parte del hemiciclo por decir simplemente la llana verdad y la llana historia. Es que es muy sencillo. Es decir, este señores, cobra más de 4.700 euros, que le pagan ustedes, yo también, pero ustedes también. O sea, y este señor se atreve a insultar y a vejar al resto de la población, que somos completamente pacíficos y que jamás hemos querido tener absolutamente ningún tipo de enemistad. Gracias al señor José Luis Rodríguez Zapatero, que Allende, donde esté, pues le deseo todo lo mejor, es decir, ha creado lo que ahora estamos viviendo. Y por eso la señorita Macarena Olona, a la que yo estimo y por supuesto ayudo y apoyo todo lo que tenga que hacer, simplemente por poner en su sitio ya solo el mero hecho de la historia, de realmente cómo ocurrieron las cosas y por qué hemos llegado hasta este punto. Pero ¿no os dais cuenta que mientras que se está hablando de todo esto, no se habla de los verdaderos problemas que tienen los españoles? Como es el paro, como es el desempleo, como es la crisis económica, como es la pandemia. Es la propaganda claro, comunista. Como es la pandemia que ha matado 120.000 personas. Mientras que se habla de todo esto, que es lo que les interesa a ellos, no se habla de los verdaderos problemas que tenemos los ciudadanos y que nos preocupa a la ciudadanía. Sí, pero lo que tú decías de Zapatero, coincido contigo, pero es que Zapatero recogió las nueces de un proceso que se venía gestando desde antes. O sea, el socialismo es bueno, la pérdida de la identidad española, una cantidad de cosas que se fueron divulgando paulatinamente porque así funcionan ellos. Ellos vienen así. Y Zapatero lo que hizo fue recoger las castañas, prender el fuego y dejarle todo servido ¿a quién? A su pupilo más aventajado, que es quien hoy miente descaradamente a cada rato y es el que conduce los destinos de España hacia el precipicio por donde quiere arrojarlo. Y sobre todo porque hay una cosa que tenemos un precedente histórico, y yo no sé si los contertulios, querido Javier, estarán de acuerdo, pero ya pasamos por una situación bastante, no parecida, pero sí comprometida, de pasar de un régimen anterior totalmente totalitario y autoritario, en el caso de Franco, a pasar cuando se aprobó la ley de partidos políticos y se aceptó y se aprobó, digo, de manera unilateral y general por todos los partidos y los grupos políticos que formaban en ese momento el proceso constituyente de 1977 y se aceptó un partido comunista en el que de alguna forma no se perdonaron, pero el señor que estaba exiliado, que se llama Santiago Carrillo, que fue el ejecutor, el que ordenó para Cuello, 5.700 sentencias de muerte firmó este señor, que se fumaba 2 paquetes de habanos diarios y murió con 100 años casi. Es decir, que hasta la salud le respetó, algo que tiene que tener ese tipo de sangre en esas personas, ¿sabes? Sí, pero
se trató de converger en ese momento, en esa sociedad que veníamos tan sumamente azotada porque tenía lógicamente cosas excepcionales el régimen franquista y otras que eran nefastas. Lógicamente era un sistema autoritario, no tenía absolutamente otro tipo de parangón, pero sí que se llegó a ese consenso social, político en ese momento, y se llegó y de alguna forma todos estábamos. Lo que no voy a comulgar nunca es que asesinos como los que yo he vivido, como los que hemos vivido en nuestra sociedad, por lo menos se oculte o se tape, es decir, y que vengan a darnos lecciones de moral y que ahora sean ellos los hombres de paz y que encima están en el gobierno a los que yo pago. O sea, imagínese usted, o señor Javier, o cualquiera de ustedes, que de su nómina le están quitando dinero para pagar a gente que si no apretó el percutor de una pistola... Los españoles tienen conciencia de eso. No hay que imaginarse nada, ¿qué está pasando? Ya, bueno, ya, pues por eso precisamente la ultraderecha es Vox, la que no tiene ningún tipo de tapujo en salir y decir las cosas como son. Y encima con datos precisos que son históricos y están en los libros. Lo que pasa es que, claro, si nos encargamos en las comunidades autónomas de contar a los, como tú bien has dicho, Pedro Luis, a nuestras generaciones futuras, otra cosa muy diferente, está clarísimo que es que ni se acordarán ni sabrán lo que significa Ribatasuna. Pero tú acabas de decir algo muy cierto, que ese señor cobra no sé cuántos miles de euros y que los pagas tú y tú y tú y yo. El problema es, ¿tiene la sociedad española conciencia de que a este señor, cabeza de postura de gallina, le pagan el sueldo ellos con sus impuestos? No, pero... Sí. ¿Tienen conciencia de eso los españoles? Pedro Luis, es una cuestión cotidiana decir, este aparato... Estamos en otra cosa, Pedro Luis, los españoles no estamos en esto. La realidad de la calle es diferente a la realidad del Parlamento. Los españoles estamos en otra cosa. Estamos en subsistir, estamos en seguir viviendo. Simplemente en eso. Bueno, lo dijimos, pero por eso entonces no se reacciona, y al no reaccionarse, pues se avanza en la agenda. Y entonces te mantienen con la propaganda y no terminas de darte cuenta de que... Mira, aquí en una oportunidad, no recuerdo quién era, creo que era Cristiano Brown. España, que somos la cuarta economía. Fuimos, ya no lo somos. Fuimos. Entonces, parece que la clase política vive en una ficción que ya no es. O sea, no ha tocado tierra y no se han dado cuenta de que no somos... que se puede ser, sí, pero no somos nada de lo que fuimos. Y no se da cuenta la gente que vota y ha votado a este tipo de formación política, el gobierno Frankenstein de orcos, no son capaces de discernir, decir que a lo mejor simplemente por lo que les cuesta ir a la compra. Ustedes vayan a la compra y a ver si tienen ustedes la misma posibilidad. Es decir, de ahora que hace, pues, o la factura de la luz, o lo que ustedes van a seguir teniendo que pagar, pues ¿por qué no se conciencian y piensan realmente si están mejor ahora o hace 8 años? Porque la verdad es que yo creo que independientemente que la situación económica mundial pueda afectar, y de una manera meridiana también a España, es decir, hay otra cosa que es que la economía particular de un país, o sea, en manos de este tipo, sobre todo, es que hay delitos de sangre que están sin, como tú bien has referido, querido Paco, o no sé quién lo ha dicho Pedro, que hay 200 y pico asesinatos todavía sin resolver. Casi 300. Y están en el hemiciclo contándole las movidas y no están en el hemiciclo. Pues por eso te digo que me hierve la sangre simplemente tener que hacer comentarios en medios públicos, un medio de televisión y de comunicación, tener que decir esto, porque es que caernos la cara de vergüenza de tener todavía... Mira, tengo un gran amigo venezolano que tuve la suerte de hacer relativamente poco conocimiento de él y tal, y nos hemos hecho muy amigos. Bueno, él tenía una cadena radio, o participaba en una cadena radio en Venezuela, en Caracas, de ámbito nacional. Bueno, pues tuvo que salir de Najas de allí, venirse para acá. Bueno, pues él continuamente me dice, porque vive muy cerca de mí, me dice: Fernando, estáis viviendo lo que yo viví. Ya no me puedo creer que después de otros 17 años desde que me fui de mi país y he venido a que es también mi país, o sea, tenga que estar viendo lamentablemente los mismos pasos que dimos nosotros. Y nadie lo escucha. ¿Y quién está en la calle? Si no sé si lo decías tú, querido Javier, ¿quién está en la calle diciendo esto? Nada. Seguimos pagando la factura de la luz que estos señores quieren. Se sigue lo de las puertas giratorias que tanto nos contaron los de Moradito y las y vendrán tiempos peores. No, claro. Pero seguiremos la televisión de la ultraderecha, es lo que hay.
En fin, bueno, esto es lo que hay. Desde aquí lo que sí queremos reivindicar es que no podemos olvidar nuestra historia y no la podemos manipular, porque en esa historia estaba muy claro quién era quién. En un lado estaban los asesinos y en el otro lado estaban las víctimas inocentes y los defensores de la paz y de la democracia. Y eso es algo que no se puede olvidar. No vamos a blanquear la historia criminal de ETA en absoluto, por mucho que algunos ahora tengan interés político en hacerlo. Nosotros lo que queremos desde aquí es reivindicar la memoria de nuestras víctimas que derramaron su sangre, que es la nuestra, y pedir para ellos dignidad y respeto. Una pausa y volvemos de inmediato. Empresa de bioingeniería española llamada Bio, tras 8 años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos excelentes resultados. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Eso puede cambiar la vida a miles de personas, pero en especial a aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química. Si llama usted al 900-730-122, puede consultar su caso y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar. Se sorprenderá. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita
a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confíe en Colacel Antiox, mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el teléfono 91-446-0000 y en su página web parafarmaciamundonatural.es. La ingeniería social de la izquierda pretende cambiar el mundo en el que vivimos, imponer la moda dominante del relativismo y destruir el orden social basado en los fundamentos cristianos, en la familia, en la cultura del esfuerzo, en los valores morales y en las tradiciones propias de nuestra sociedad occidental. La ley de memoria democrática, la ideología de género, las normativas LGTBI, el lenguaje inclusivo, la reforma de la educación, la persecución a los símbolos religiosos, el desprecio a las víctimas del terrorismo, el blanqueamiento de la historia criminal de ETA o la despenalización de las ofensas al rey y a la corona van en esa línea. Ante esta deriva de la sociedad, mañana se presenta en Madrid NEOS, una alternativa cultural que no es ni pretende ser un partido político y que tiene como prioridad la defensa de la vida, la dignidad de la persona y la familia, la libertad y singularmente la libertad religiosa, la nación o la corona, y también afrontar las amenazas globales. Forman parte de la iniciativa la entidad Valores y Sociedad, presidida por Jaime Mayor Oreja, la Fundación Villa Cisneros, la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, y reúne a figuras como Esperanza Aguirre, María San Gil y Germán Terch. Tenemos comunicación con el presidente de Valores y Sociedad, don Jaime Mayor Oreja. Muy buenas noches. Buenas noches. Cuéntenos, ¿qué es la plataforma NEOS? NEOS fundamentalmente es un esfuerzo para constituir una alternativa cultural desde la preocupación de lo que es el principal proyecto que está encima de la mesa, que es la sustitución de un orden social sobre fundamentos cristianos por otro orden social, o mejor dicho, por otro desorden social. Es la razón fundamental para dar voz a miles, millones de españoles que tienen sus convicciones, que tienen su fe y que de alguna manera hoy no saben qué hacer, no saben cómo participar en este esfuerzo, en esta alternativa cultural. Cuéntenos cuáles son las amenazas que se cierren sobre nuestra sociedad tal como la hemos conocido hasta ahora. Bueno, tenemos un proyecto de destrucción, de ruptura, llamémoslo como queramos, en la que de alguna manera se asocia el dinero y lo que se entiende el marxismo cultural, son aliados y tratan fundamentalmente en Europa singularmente, después de una división y de un desorden importante en Estados Unidos, pues hacer de este continente un lugar esencialmente significativo para poner en marcha este proyecto. España, a través del gobierno que hoy tenemos, del Frente Popular, es la expresión de la aceleración de ese esfuerzo y de esa tarea. Y yo creo que estamos exactamente en ese momento. No es cualquier momento de la historia, es un momento
muy crítico, en donde se trata, como antes he dicho, de reemplazar un orden social por otro. El gobierno, como usted dice, de Pedro Sánchez, este gobierno socialcomunista que tenemos, va en esa línea. La ley de memoria democrática, la ideología de género, la erradicación de símbolos religiosos, la ley de educación, la despenalización de las ofensas a la religión y a la corona, el lenguaje inclusivo, el blanqueamiento de ETA. ¿Todo esto son herramientas de esta ingeniería social? Sin duda son herramientas. Esto es un todo, no es solamente la destrucción de la transición democrática, modificando la ley de la amnistía para tratar de decir que no ha habido una transición democrática hasta el año 82. Se trata también de sustituir la familia tradicional por otras expresiones de lo que ellos dicen nuevas familias. La ideología de género, que es la expresión más sofisticada de la mentira. Todo es lo mismo, todo es exactamente lo mismo. Y es evidente que en estos momentos lo que se trata es de despertar conciencias, de despertar una base social que no está de acuerdo con este proyecto, de no estar tan acobardados, de no estar tan acomplejados, de no estar tan encerrados en nosotros mismos. Y dígame, don Jaime, ¿qué es lo que pretende el gobierno, o quien quiera más que esté pilotando esta operación, qué es lo que pretende conseguir con esto? Primero hay que preguntar dónde nació este proyecto. Este proyecto nació de un acuerdo de ETA y Zapatero. ETA dejaba de matar y evidentemente Zapatero ofrecía otra sociedad diferente, ¿no? Esto es un proceso largo, por lo menos de hace 15 años. Lo que pretende es exactamente destruir desde la revancha, desde una cierta venganza, de sustituir nuestro orden social, más allá de la Constitución, que evidentemente le sobra, más allá de la transición y de su espíritu, que evidentemente le sobra, otra sociedad. Y eso es lo que muchas veces se consideran que son cortinas de humo. No son cortinas de humo, es su auténtico proyecto, ¿no? El destruir un orden por otro. Esa es la esencia de Neos. Neos lo que quiere es movilizar, quiere que las personas resistamos, sabiendo que no habrá una alternativa política sin que antes haya una alternativa cultural. Por eso hace falta un cambio de actitud. Si seguimos como estamos, seguiremos perdiendo como estamos perdiendo hoy por goleada. Y se trata de sembrar, se trata de que de alguna manera no es época de recolección, es una época de siembra de unos valores que pretenden ser destruidos. Dice usted que todo se inició con el acuerdo de Zapatero con ETA. Hoy, hace solamente unos minutos, estábamos recordando aquí las palabras de la madre de Joseba Pagazaurtundúa, cuando le dijo a Patxi López que los socialistas harían cosas que nos helarían la sangre. Hemos visto que Pedro Sánchez ha convertido a los bildutarras en su socio prioritario y hemos escuchado a Odón Elorza en el Congreso negar la existencia de ETA y decir que aquí lo único que hay son franquistas. La verdad es que da la impresión de que efectivamente, como usted dice, se van cumpliendo los pasos programados en función de ese acuerdo, ¿no? Efectivamente, ninguna de estas cuestiones nos debería sorprender. Se dice es que ahora cómo es posible que el presupuesto esté sostenido por Bildu y por Esquerra Republicana de Cataluña. Es que ese es el proceso. El proceso es el que inició Zapatero con ETA, que se sumó evidentemente con Esquerra Republicana de Cataluña. No nos podemos olvidar que los dos protagonistas de los pactos de Estella, el año 98, y de Perpiñán, el año 2003, los protagonistas son los que son, ETA y Esquerra Republicana de Cataluña, mientras se produce una transformación del Partido Socialista, una metamorfosis del Partido Socialista. Para ellos el siguiente proceso es que en el País Vasco gobierne ETA, que gobierne fundamentalmente una asociación de las izquierdas. Para eso necesitan, más allá de los pactos concretos, que es lo menos importante para ellos, es que se sostenga este proceso, porque se confirmará que aquel mal llamado proceso de paz, la contrapartida era otra sociedad, el poder para Esquerra Republicana de Cataluña y el poder para ETA en el País Vasco. Eso es lo que estamos viviendo. ¿Y qué es lo que puede hacer Neos, esta nueva plataforma que presentan mañana en Madrid, para combatir este fenómeno?
Pues perder una situación que nos ha caracterizado del silencio. Es decir, todo este cambio de modelo social se está haciendo con un cómplice, el silencio. Y nosotros no podemos ser aliados del silencio. Hay que saber hacer ruido, hay que saber rebelarse, movilizarse, estar presentes en nuestra sociedad, sabiendo que hay millones de españoles que están de acuerdo con esto. Pero es evidente que esa moda dominante es de la que nos tenemos que liberar. Hay un miedo reverencial a ser distintos a esa moda dominante. Entonces, de lo que se trata es de que Neos sume, aglutine fundamentalmente a millones de españoles. Hay que buscar la base social, pero estoy seguro que nosotros lo hacemos desde los fundamentos cristianos y yo creo que eso hay muchos que están de acuerdo en esto. Tenemos que facilitar su participación, pero tenemos que romper ese silencio. Tenemos que ser capaces de alzar la voz, de decir lo que pensamos, lo que sentimos, con inteligencia, pero sin duda es nuestra primera obligación, que el silencio no siga siendo derivado de ese miedo reverencial que haya una moda dominante y que nosotros seamos cómplices de ese silencio, que es el elemento principal de complicidad con esa configuración de una nueva sociedad. Y teniendo en cuenta que no es un partido político ni pretende serlo, sino una plataforma cultural, ¿me puede adelantar qué tipo de iniciativas pueden llevar a cabo? Hay tantas, porque la producción legislativa del Gobierno confirma esta dimensión cultural del proyecto. Como no gestionan, como fundamentalmente son una catástrofe en la gestión del Gobierno, lo que tratan es de aprovechar la fuerza brutal de un proyecto de las izquierdas con dos elementos, como antes he dicho, básicos: la izquierda extrema en Cataluña y la extrema izquierda en el País Vasco. Podemos son embajadores de esos movimientos, pero el eje principal es Sánchez, ETA y Esquerra Republicana de Cataluña. Pues hay que explicarlo, hay que ser capaces de diagnosticar una enfermedad, porque esto es un cierto suicidio. Ya sabemos que van a fracasar, pero hoy están ganando por goleada. Y es muy importante por ello que nos rearmamos moralmente, que seamos capaces de no esconder nuestras convicciones más profundas, nuestra fe, y fundamentalmente que seamos capaces de articular una alternativa cultural en el ámbito de los fundamentos cristianos. Luego hay otras personas que no coinciden del todo con nosotros y que tendrán que formar parte de esa alternativa, pero nosotros tenemos que comenzar, que arrancar. Neos es un arranque. Nosotros no nombramos ni a presidente ni a secretario general. Queremos que sea una corriente cultural abierta a la participación de muchos cientos de miles de españoles que no coinciden con esa moda dominante. Pues les deseamos todo el éxito con esta plataforma Neox. Nos comprometemos a seguir sus iniciativas y, por supuesto, a apoyarlas. Y don Jaime Mayor Oreja, presidente de Valores y Sociedad, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Los Intocables. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, un saludo. Don Fernando, ¿algún rápido comentario al respecto? Pues no, la verdad es que es de agradecer tener todavía gente y, sobre todo, ayuda mucho a la moral de los que somos albañiles, como digo yo, de la sociedad, en el que tratamos de mejorar lo que tenemos, tanto a nivel familiar como a nivel social, de los que nos rodean, ¿no? Hablo en mi primera persona, ¿no? Como abogado en ejercicio, pues bueno, pues el tener de referencia a uno de los ministros que tuvieron referencia, igual que a María San Gil, pues la verdad es que agradecer lógicamente lo que hacen y sobre todo porque si hay algo que necesita ahora mismo más nuestra sociedad son creo que valores, querido Paco. Pues sí, es una pena que esta sociedad y esa juventud que decía Pedro Luis antes en uno de los puntos anteriores, que ve mucha televisión de prensa rosa,
no tenemos valores, se han perdido los valores, no se respeta los símbolos. Acabamos de ver ahí un vídeo donde se estaba quemando la bandera de España. Cualquier país se siente orgulloso de su bandera. Cualquier ciudadano del mundo pone en su balcón su bandera de su país representativa y se siente orgulloso, y aquí nos avergonzamos. Pero además de eso no hay valores, no se respeta a las personas mayores, no se respeta la sabiduría, no se respeta muchas veces ni a los propios padres, y todos esos valores se están perdiendo. Se asaltan iglesias desnudas, hay tantos valores que se están perdiendo que iniciativas como esta como Neox son bienvenidas. Se asaltan iglesias, pero ninguna mezquita. Bueno. No, yo veo esto, ojalá tengan la posibilidad de movilizar la gente, porque esas iniciativas tienen que ir acompañadas de eventos que movilicen, y es a lo que me refería, esa sociedad inactiva. Bueno, que hayan más iniciativas como esta que le peguen un shock eléctrico y que pongan a la gente verdaderamente a movilizarse. ¿Sabes cuál es uno de los problemas? Que si estas iniciativas fueran promulgadas por la izquierda, estarían subvencionadas. Como están promulgadas por la derecha, no tienen subvención. Y al final, sin dinero, se va a muy pocos sitios. Pero el debate está allí, y es una reflexión que todos nos debemos hacer. Esa deriva hacia el relativismo que nos está llevando esta ingeniería social pilotada por la izquierda, que pretende alterar las bases judeocristianas sobre las que se basa nuestra civilización, cambiar nuestras tradiciones, atacar nuestros símbolos religiosos, nuestras ideas y cambiar nuestra sociedad. Y eso es algo que todos debemos combatir. Estaremos muy pendientes de esta nueva plataforma Neos. Cambiamos de asunto. Els països catalans. Los países catalanes no existen. Son una entelequia que se inventó el valenciano Bienvenido Oliver a finales del siglo XIX para referirse a aquellos territorios en los que se habla catalán. El término fue popularizado por el escritor Joan Fuster en 1962 y los separatistas de Cataluña se lo apropiaron en sus delirios colonialistas sobre la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares. Esa ilusión imperialista supone que Cataluña se anexiona la Comunidad Valenciana, las Islas Baleares, los territorios franceses del Rosellón y la Cerdaña y la llamada Franja de Ponent, Franja de Poniente, que los aragoneses llaman Franja Oriental, y que abarca las comarcas aragonesas de la Ribagorza, Alta Ribagorza y la Litera en Huesca, el Bajo Cinca en Zaragoza y el Matarraña en Teruel. Los separatistas de Cataluña utilizan el término como si fuera algo real y han convencido a sus súbditos pancatalanistas de Valencia y Baleares para que hagan lo mismo, privándoles así de su propia identidad regional. Y para este delirio soberanista cuentan con el apoyo de Pedro Sánchez, que ha permitido que el Senado acepte como válido este término imaginario, al igual que la denominación País Valencià, a pesar de que no están reconocidos ni en la Constitución ni en ningún estatuto de autonomía. El PP se ha opuesto a la decisión del Senado de aceptar estos términos y el presidente y portavoz adjunto de Vox en las Cortes Valencianas, José María Llanos, los ha rechazado asegurando que no existen y que son expresiones ilegales. Es una ilegalidad, es una irregularidad y es un sinsentido que el Senado de España reconozca iniciativas que se refieren a un territorio español inexistente, porque, señorías, no existe el País Valencià y, por supuesto, no existen los països catalans, ni siquiera en el mundo de la Alicia de Lewis Carroll. Tenemos comunicación con Vicente Bellvís, jefe de redacción de Valencia News. Vicente, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches de nuevo, Javier. Bueno, parece mentira que con la que está cayendo en España tengamos a los políticos nacionalistas empeñados en este tipo de cosas, de normalizar términos imaginarios como País Valencià o Països Catalans, ¿no? Bueno, esto es lo que estamos sufriendo día a día en la Comunidad Valenciana desde hace... Bueno, los medios parece que lo han empezado a ver y a visualizar desde hace unos meses, pero realmente llevamos 20, 30 años en la Comunidad Valenciana con una inmersión total y absoluta, sobre todo en los colegios. Entonces, esto no es más que una hoja de ruta trazada desde Cataluña, desde Barcelona, también desde Madrid, me atrevería a decir, o desde algunos sectores de Madrid, y directamente es lo que estamos sufriendo día a día los valencianos. Los defensores del término País Valencià se aferran a que este aparece en el preámbulo del Estatuto de Autonomía, pero bueno, tal como han dejado claro, el propio Tribunal Supremo dijo que no se podía aplicar y esa decisión del Supremo obligó incluso a la Universidad Jaume I de Castellón a cambiar sus estatutos, ¿no? Claro, vamos a ver, como ya publicamos hace unas semanas,
es verdad lo que estás diciendo. De hecho, tienen que saber todos nuestros telespectadores que en el primer Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, recordemos que eran tiempos muy complicados, en el año 78, sí que en el preámbulo se puso, pero igualmente se dijo, textualmente, decía este preámbulo del Estatuto de la Comunidad Valenciana, que estaba tradicionalmente organizado como Reino de Valencia y que en su concepción moderna algunos lo llamaban País Valencià, pero decía que el nombre, el nomenclátor oficial es el de la Comunitat Valenciana, o Comunidad Valenciana. En esta última reforma del Estatuto de Autonomía se volvió a incidir que el nombre es Comunidad Valenciana, con lo cual no queda lugar a dudas, queda fuera de la legalidad entonces denominar a una tierra por un nombre que no es. Es como si yo a Madrid lo llamara la meseta directamente, o viéramos como nuestros políticos madrileños, cosa que yo no me cabe en la cabeza el verlos denominar aquí en la meseta, bueno, pues no es así. Entonces es un término que además es hiriente para la mayoría de los ciudadanos valencianos por cuanto lo bien que dices, que además habría que ver un poquito la teoría que gastan ellos para esto, es decir, mira, no sé, suelen ser nacionalistas, sobre todo independentistas, catalanistas, que llamamos nosotros a los catalanistas en Valencia, se le llama pancatalanistas, como bien has dicho tú. Entonces ellos, que tanto odian Madrid, dicen que la meseta nos está fastidiando y que España nos roba. Lo que estamos oyendo en Cataluña, pues aquí lo estamos oyendo desde hace 20 años, sobre todo desde hace 40, 50, en esta obra de Joan Fuster, que ahora quiero incidir en ello también. Entonces, ¿qué hacen? Nos dicen que debemos de seguirnos a España, la Comunidad Valenciana, lo que ellos llaman el País Valencià, pero claro, lo gracioso es que porque nos roba, porque nos maltrata, ahora con el tema de la infrafinanciación esto ha cobrado fuerza, pero el gran problema es que lo que nos proponen es salirnos a España para hacer sumisión total y absoluta, para ser una provincia de esta gran Cataluña que se han inventado y que quieren crear. El problema es que yo, que ya he peinado canas, como veréis, que tengo 41 años ahora mismo, en los libros de texto de EGB, cuando tenía 8, 10, 15 años, en el instituto también, o sea, hace más de 30 años, ya en los libros de texto aparecían con la connivencia de los gobiernos, y siento decirlo, pero los gobiernos autonómicos, aquí ha pasado el Partido Socialista, ha pasado el Partido Popular, y ahora actualmente además se ha incidido mucho más porque al frente de esta Consejería de Educación está el pancatalanista, el independentista Marzá. Recordemos que por la noche, esta noche electoral de 2015, cuando ellos ya se veían vencedores, esto hace 6 años, sacó en su ayuntamiento de Benicarló, donde él estaba, una cuatribarrada, una estelada, diciendo ya son país, y bien, como bien ha dicho en muchos medios de comunicación, para él, como bien dicen estos pancatalanistas hipersubvencionados por la Generalitat Valenciana, por la Generalitat de Cataluña y, ojo, por el Estado también, no quieren el pan completo, dicen, volem el pa sencer. O sea, lo que ellos quieren es que si hay Cataluña, es la gran Cataluña para ellos, los países catalanes, y los valencianos nos debemos de quedar ensumisos como vasallos de este señor feudal de la gran Cataluña. Eso por ahí. Creo que más o menos ya habéis entrado en el contexto. Luego me gustaría incidir, además este año vamos a tener un gran problema. Yo el otro día me quedé atónito en la rueda de prensa del Consell que dio la propia Mónica Oltra, porque la Generalitat Valenciana, vía Compromís, sobre todo, a este 2022 lo ha nombrado año de Joan Fuster. Recordemos que Joan Fuster es el del libro de nosaltres els valencians, en catalán, que era uno de los principales impulsores de estas ideas y del catalanismo, unas figuras del catalanismo ideológico, y ellos se quejan de que tuvieron además problemas con la extrema derecha, que puede ser y es verdad, pero era un momento muy convulso y el propio Joan Fuster atacó a los valencianos en innumerables ocasiones. Una persona como esta, declararle un año, ha salido además, en virtud de la memoria democrática y tal, muchos colectivos que recuerdan que Joan Fuster era un falangista. Entonces, si no se pueden hacer homenajes a falangistas, este señor ha salido con su carne de la falange y este señor, desde luego, no representa a los valencianos. Lo más llamativo es que en este organismo que va a crear, unos más de los que crea la Generalitat Valenciana, bajo la propia presidencia de la Generalitat Valenciana del socialista Ximo Puig, lo que han hecho es incluir en su comité
a una especie de comité honorífico, y ha llamado mucho la atención que han metido a la Academia Valenciana de la Lengua, pero también al Institut d'Estudis Catalans. De hecho, una de las cosas que la propia Mónica Oltra el viernes pasado utilizó para hacer valer su figura era que había colaborado mucho con el Institut d'Estudis Catalans. Recordar que esta institución es de Cataluña, es la misma que sacó una normativa unitaria para el catalán hace poco, diciendo que era vigente para la Comunidad Valenciana, y en el estatuto se blindó la Academia Valenciana de la Lengua, que, como bien sabemos, de Academia Valenciana de la Lengua, pero no dice de qué lengua, pero aún así está siendo superada por el Institut d'Estudis Catalans y por las propias autoridades valencianas, que la dejan prácticamente la ignominia absoluta y prácticamente la humillan. Ahí está. En su lugar a el Institut d'Estudis Catalans. Esto es un viejo problema. Se ha visto ahora en el Senado, en el Congreso. En el Congreso, recordemos que sí, en el Congreso ha evitado este uso de los países catalanes y del País Valencià, que aún así el único diputado de Compromís, Joan Baldoví, sigue utilizándolo en sus expresiones diarias en el Congreso, pero bueno, se ampara en su libertad de expresión, como bien ha dicho ahora en el Senado, que recordemos que en esa mesa del Senado tienen mayoría el PSOE, tiene mayoría también el catalanismo de Esquerra Republicana y de otros organismos, y por ejemplo el PNV votó a favor. Sí, sí, y tenemos un gobierno que está tolerando este tipo de cosas, pero bueno, ahí está la paradoja, como tú bien mencionas. Podemos entender que un valenciano sea regionalista y valencianista, pero que asuma ser súbdito del ansia imperialista del pancatalanismo, la verdad es que no nos entra en la cabeza. Estoy convencido de que sobre este tema tendremos ocasión de volver en próximos programas. Don Vicente Bellvís, jefe de redacción de Valencia News, muchísimas gracias por habernos acompañado en Los Intocables y nos emplazamos a un nuevo encuentro. Vale, Javier, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Algún rápido comentario, Paco? Muy rápido. Tenemos este consentimiento por parte del Gobierno, porque cuando tú gobiernas en minoría y dependes de todo el mundo, en este caso, concretamente de los catalanes, pues tienes que autorizar o tienes que consentir todo lo que ocurra. Somos un país español, que no queremos, o los españoles no queremos la independencia, pero estamos hablando de una parte que sí se quiere independizar. No escucharemos nunca decir en Madrid la meseta, la meseta, la meseta, porque nosotros no queremos separarnos. Ellos sí quieren separarse. Y este es el problema que tiene cuando dos no quieren vivir juntos, pero lo que no se entiende es que cuando llegaron en su momento a estar unidos, como era una sociedad, y sobre todo una sociedad soberana, que cada día tiene menos de sociedad y menos de soberana, es decir, no se ha llegado a ninguna posibilidad de poder llegar a un entendimiento completamente. Es decir, lo que no puede existir geográficamente no te lo puedes inventar. Y para podértelo inventar, pues tienes que tener el consenso necesario del resto de la población, que lógicamente tiene que querer, si quiere que se llame Països Catalans o como su nombre quiera dedicar. Yo espero que ellos celebren su día el 30 de febrero. Porque como no hay 30 de febrero, pues tampoco hay países catalanes. No son independentistas, son sediciosos, son secesionistas y ojalá en algún momento quien asuma las riendas de España, no sabemos quién sea, pero quien sea ponga en su lugar a estos sediciosos que en virtud de su ambición pretenden destruir un país como España. No permitiremos que eso ocurra. Don Pedro Luis Pedrosa, muchas gracias por habernos acompañado. A sus órdenes, Javier. Feliz noche. Gracias, Paco Cecilio, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Fernando Fanego, por habernos acompañado. Muchas gracias, don Javier. Gracias también a todos ustedes un día más por haber estado con nosotros. No se vayan lejos, que ahora les dejamos con la película esta noche, Toni Acenta, protagonizada por Alain Delon. Que disfruten ustedes de la película, que nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí, en Los Intocables.